vamos a explicar cómo diagnosticar, cómo medir un regulador de voltaje, en este caso un trifásico con tecnología MOSFET. Vamos a medir los diodos que tenemos a la entrada de la parte de las fases que tenemos del estator. En este caso, como es trifásico, vamos a medir estos 3 diodos y estos 3 diodos. Este regulador está teniendo problemas, así que vamos a hacer las mediciones para comprobarlo y para de esta manera una forma práctica y fácil para entenderlo. Acá tenemos en la fusión de diodos el multímetro, ¿sí? Tenemos acá el signo del diodo y estamos controlando que el multímetro en función de diodo esté generando ese voltaje para estar tranquilo de que está funcionando bien. Tengo en DC, obviamente, esta es la corriente, la tensión que genera la escala en diodos para poder medir, en este caso, un diodo. Es 3,1 volt, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar ahora a medir este diodo para que lo vean. Bueno, estando con el diodo ya conectado al multímetro en escala de diodo, vamos a ver que tenemos lo que es el ánodo, ¿sí? Como tenemos acá, lo tenemos con el positivo del multímetro y el cátodo con el negativo del multímetro. Vamos a medir vamos a tener una medición, pues estamos midiendo en directa. El diodo en directa, estamos viendo que tenemos 0,470 volt. Así que vamos a medirlo ahora en inversa. Y por supuesto, en inversa nos va a medir que el diodo está abierto, que no conduce. Es muy importante tener en cuenta esto, que para medir diodos tenemos que ponerlo sí o sí en la escala de diodos, ¿sí? Porque un diodo, sí o sí, para poder medirlo, necesita ese voltaje que hemos visto de 3,1 volt, en este caso, que le inyecta el multímetro en esta escala, ¿sí? Bueno, ahora vamos a proceder a medir de esta manera, pero en el regulador. Bueno, y vamos a arrancar a medir. Vamos a ver acá el esquema eléctrico. Vamos a medir estos 3 diodos que están acá arriba, ¿sí? Lo vamos a medir en directa, ¿sí? Vamos a medir que los 3 estén conduciendo, sería. Acuérdense que vamos a medir como debería ser, ¿sí? Que sea en directa. Vamos a proceder entonces. Tenemos conectada una de las fases con respecto a positivo batería, ¿sí? Estamos midiendo uno de estos 3 diodos con respecto a positivo batería, ¿sí? Después acá tenemos esta parte que es negativo, pero vamos a medir positivo con respecto a una de estas 3 fases. Acá nos está dando que el diodo está conduciendo. Vamos a medir la otra fase. Ahora pusimos en el de abajo y nos da que está perfecto el diodo. Medimos la otra fase. Ahí lo pusimos en la otra fase, la de arriba, que yo ya la tengo marcado que está mal, con respecto siempre a positivo de batería. Y nos da que el diodo no está correctamente bien. Vamos a medir ahora, como tenemos que ya medimos en directa, vamos a medir en inversa, ¿sí? Ahora vamos a cambiar la polaridad del multímetro, pero siempre midiendo estos 3 diodos de arriba. Como dije antes, vamos a medir entonces con respecto a positivo de batería, el cable rojo, y cada fase, si vamos al caso, porque hay que medir estos 3 diodos de arriba. Ya tenemos conectado, como empezamos antes, ahora la inversa vamos a medir y el diodo no tiene que conducir. En este caso, esta fase está perfecto. Este diodo está bien. Vamos a medir los otros dos. Pusimos ahora en el de abajo para medir el diodo en inversa y está perfecto, no conduce. Y ahora pusimos el de arriba que sabemos que tiene problema con respecto siempre a positivo en inversa y nos está marcando una medición.
quiere decir que está conduciendo, este diodo de esta fase no está funcionando. Bueno, ahora vamos a medir lo que son los 3 diodos que están acá abajo juntos con los MOSFET, ¿sí? Pero vamos a medir solamente lo que podemos controlar acá son estos 3 diodos con respecto a negativo de batería, ¿sí? O a negativo de carga. Vamos a hacer las mediciones. Ya tenemos conectado en el de abajo y está conduciendo bien. Es un diodo que está perfectamente bien en directa. Vamos con el siguiente. Bueno, ahora estamos con el de arriba, la fase de arriba. ¿Y qué nos encontramos? Que tenemos una conducción. Acá estamos como midiendo una diferencia potencial, si vamos al caso, pero está en escala de diodos. Estamos viendo que tenemos baja resistencia, si vamos al caso. El diodo, cuando tenemos un diodo que está perfecto, nos marcaba 0,400 volt, ¿sí? 460 milivolt. En este caso nos está marcando 20. Quiere decir que está conduciendo casi que tenemos nada de resistencia, ¿sí? O sea que este diodo ya sabemos que en directa está malo. Seguimos con otra fase. Y bueno, medimos la otra fase. Yo tengo los dos marcados ya que sabemos que están mal. ¿Y qué nos da? Directamente tenemos resistencia, no tenemos resistencia, ¿sí? Está 0,000 volt. Directamente este diodo también en directa está malo. Fíjense, vamos a ponerlo en resistencia para comprobarlo. Vamos a ponerlo en continuidad directamente. De acá nomás lo corremos el selector. Lo vamos a poner en resistencia. Y esto nos está marcando 0,2 ohm. Continuidad. ¿Sí? Volvemos al anterior para que lo vean. 36,4 ohm. ¿Sí? No va a alcanzar a hacer el pitido si lo ponemos en continuidad. Pero estamos viendo que está malo. Vamos con el que está bueno. Con la fase que está bueno siempre en directa. Vamos a medir resistencia solamente para que lo vean. Ahí lo tenemos en continuidad directamente. No hay pitido. Vamos a ponerlo en resistencia. Uno más. Nos está dando una medición de 190 kilo ohm. O sea, ya sabemos que está perfecto. Lo ponemos en diodo. 0,459 volt. Que es así como se debe medir un diodo, ¿sí? Lo pusimos solamente para que vean lo que es en este método, en esta fase que está el diodo que está directamente como cortocircuitado, ¿no? No tenemos nada de resistencia, así que nos daba continuidad. Vamos ahora a medir los 3 diodos, estos de abajo, con respecto a negativo siempre, en inversa. No tienen que conducir. Bueno, en esa fase, ¿sí? Midiendo con respecto a negativo batería siempre, cambiamos la polaridad del multímetro para poder medir en inversa. Tenemos que está perfecto el diodo. Sabemos que esa fase con respecto a negativo batería está perfecto ya. Tanto en directa nos marcaba bien y en inversa circuito abierto. Nos marca que ese diodo está perfecto. Vamos a medir ahora el de arriba. Bueno, está pasando lo mismo, tanto en directa como en inversa, el de arriba nos marca 0,020 volt, como pasaba en directa. Vamos a medir la otra fase que nos queda. Y obviamente pasa lo mismo, ¿sí? Como en directa y en inversa nos está dando lo mismo. No tenemos nada de resistencia, tenemos continuidad directamente como si estaríamos cortocircuitando las puntas del multímetro. Cortocircuitamos y es lo mismo, ¿sí? Bueno, de esta manera es como se controla un regulador de voltaje, parte del regulador de voltaje que son estos 3 diodos de abajo y estos 3 diodos de arriba. Esto aplica también para lo que son los sistemas de reguladores monofásicos aislados de masa. Siempre podemos solamente controlar esta parte, ¿sí? Donde está el estator con sus 3 fases, sus 2 fases, en este caso si llega a ser monofásico, podemos medir esto. La parte de controlador, parte de MOSFET, eso no se puede medir. Lo único que tenemos que hacer a lo sumo es mandarlo a un probador
de reguladores donde le generamos la tensión alterna y de esa manera poder controlar a ver si tenemos una buena salida de voltaje para cargar batería y el sistema eléctrico en sí de la moto para ser bien alimentado. Dicho esto, bueno, espero que haya sido claro y bueno, seguiremos con más videos.